Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una película llamada Bichos de Disney, creo que ya la mayoría la conoce. Esta película salió ya hace más de 20 años, pero pese a que ha salido ya desde hace un gran tiempo, yo creo que sigue sosteniendo al día de hoy un discurso o una idea de que la película puede llegar a ser una metáfora o es una metáfora de lo que es el sistema actual del gobierno y de lo que se denomina como democracia, al menos aquí en Colombia, y de todo lo que ha traído consigo la corrupción, el clientelismo, la politiquería y cómo la riqueza se ha concentrado en manos de un grupo social, mientras que otro grupo social se ha visto, digamos que, mayormente perjudicado a costas de que el otro se beneficie. Ok, para dar una breve introducción de lo que es la película, Bichos, una aventura en miniatura, salió alrededor del 1998 y es una película animada de Pixar que narra la historia de una colonia de hormigas sometida por un grupo de saltamontes. Bajo esta dinámica, las hormigas trabajan incansablemente para recolectar alimentos que usualmente nunca disfrutan, ¿sí? Mientras los saltamontes ejercen dominio mediante el miedo y la violencia. Aunque en apariencia se trata de una historia infantil para niños, su trasfondo puede interpretarse como una metáfora de la estructura del poder y el control social que ocurre aquí en Colombia. Cada grupo de personajes simboliza un sector de la sociedad. Las hormigas representan al pueblo trabajador y vulnerable, los saltamontes encarnan las élites políticas y económicas que concentran los beneficios y el poder del país, y el circo, por su parte, refleja las distracciones, que se ofrecen para mantener la pasividad colectiva, y el pájaro, las amenazas latentes de un cambio inevitable que necesita el mundo. A partir de esa base narrativa, la película se convierte en una herramienta crítica para analizar la realidad política y social de Colombia, marcada por desigualdad, por corrupción, por manipulación y represión de los diferentes grupos sociales. Al observar cómo los saltamontes controlan a las hormigas mediante la fuerza y la intimidación, sobre todo, se abre el camino para reflexionar sobre la concentración del poder político en manos de unos pocos y cómo este fenómeno está ligado o ha limitado más bien históricamente la verdadera participación ciudadana en el país. Bien, el primer aspecto que me gustaría trabajar es la falsa democracia y la concentración del poder político. Bien, entonces en la película los santamontes mantienen el control sobre la colonia de hormigas no porque sean más numerosas, sino porque concentran el poder y la fuerza, lo que les permite imponer sus reglas sin oposición. De forma análoga, en Colombia la democracia ha sido presentada como un sistema de participación ciudadana, cuando en la práctica son unos pocos grupos políticos los que concentran las decisiones fundamentales. La alternancia del poder se convierte más bien en un espejismo, lo que da la aparición de una oligarquía, la cual describe que los mismos clanes políticos se perpetúan en cargos públicos mediante redes de clientelismo, compra de votos. El pueblo, al igual que las hormigas, asumen que no hay alternativa distinta a obedecer y adaptarse, ¿sí? Pues el miedo a represalias o a la falta de opciones reales a elecciones refuerza la pasividad colectiva. Esto evidencia que más que una democracia plena, como debería ser, se trata de una democracia restringida o condicionada, donde las decisiones parecen estar predeterminadas por quienes ya ocupan las posiciones de privilegio, hablándonos de una plutocracia hereditaria. Ahora vamos con el segundo aspecto, las promesas incumplidas y la desconfianza ciudadana. Así como las hormigas normalizan entregar sus cosechas, en Colombia la población muchas veces acepta la corrupción como algo natural, pensando que todos los políticos son iguales. ¿Sí? Esto debilita la indignación colectiva y alimenta la permanencia de un sistema clientelista donde el pueblo siempre pierde y la élite siempre gana. ¿Mm? Esta dinámica refleja la realidad de la política en Colombia, donde los discursos de campaña suelen estar cargados
de compromiso de cambio, de progreso y de justicia social que rara vez se cumplen una vez que ellos han alcanzado el poder. Sí, entonces los políticos usualmente prometen un futuro distinto, pero la mayoría termina sirviendo a los mismos intereses que perpetúa la desigualdad. Esto ha llevado a que la ciudadanía, especialmente los jóvenes, percibamos la política como un espacio desgastado, donde las palabras pesan menos que los hechos. De esta forma, la frustración y la desconfianza ciudadana son entonces de esta forma el resultado de un ciclo repetitivo de falsas promesas que socavan la credibilidad del sistema democrático y debilitan la participación activa en la población. ¿Sí? En Colombia, al menos, la politiquería ha estado marcado por una serie de episodios que reflejan cómo las promesas incumplidas, la corrupción y el clientelismo nuevamente se han convertido en prácticas sistemáticas, como fue el caso de Odebrecht, donde millonarios sobornos afectaron obras en la infraestructura, claves como la Ruta del Sol número 2, ¿sí? Muestran cómo los discursos de desarrollo terminan siendo excusas para desviar los recursos de los colombianos. ¿Sí? A nivel regional, los llamados clanes políticos, como los Char en la costa Caribe, los Neco en el Cesar o los Aguilar en Santander. Estos evidencian cómo la concentración del poder se mantiene a través del clientelismo, de la compra de votos, ¿sí? Del control de estos y la perpetuación de las mismas familias enteras completamente en cargos de dominio público. ¿Sí? En el ámbito de promesas incumplidas se repiten ejemplos tanto en presidencia como en alcaldías y gobernaciones. Presidentes han prometido no reelegirse o no aumentar impuestos, pero luego han actuado en sentido contrario a lo que han prometido en su campaña de elecciones. Del mismo modo, proyectos de hospitales, vías o programas sociales terminan incluso convertidos en, sí, en elefantes blancos donde realmente se pretende designar digamos que unas funciones y un dinero para construir los diferentes proyectos, pero al final no se logra. Uno de los ejemplos más dolorosos es de la corrupción en salud y educación, escándalos como el del programa de alimentación escolar, donde se denunciaron raciones fantasma y alimentos en mal estado para niños que revelan cómo los recursos destinados a derechos básicos terminan saqueados por un grupo de la población. Aquí vamos con el tercer aspecto: miedo y represión como mecanismo de control social. En la colonia, Hopper mantiene a las hormigas bajo su dominio mediante amenazas constantes y uso de la fuerza. Una sola hormiga que se atreva a desafiarlo podría inspirar a las demás a rebelarse, por lo que el miedo se convierte en un principal instrumento de control. ¿Sí? De manera análoga nuevamente en Colombia y en otras sociedades, el control mediante el terror ha sido una práctica recurrente a lo largo de la historia. Incluso durante el proceso de colonización se castigaba públicamente a quienes se oponían al poder para disuadir la rebelión colectiva. En la Edad Media incluso la persecución a las brujas cumplía una función similar de forma pública para intimidar a los demás y mantener de esa forma el sistema de dominación. Por su parte, en Colombia, digamos que esas prácticas se reflejan en la exposición pública de las víctimas durante la violencia, pues que ya la mayoría del mundo conoce que ha atravesado Colombia. Más recientemente, como se ha conocido, el asesinato de diferentes líderes sociales, periodistas, y defensores de los derechos humanos. El objetivo sigue siendo el mismo: enviar un mensaje muy fuerte y claro de que desafiar el poder puede traer consecuencias muy graves. Esta es una estrategia que ha sido de carácter histórico. El control mediante el miedo genera resignación y pasividad en la población, asegurando que las élites mantengan sus privilegios mientras la población acepta la injusticia como algo inevitable. En el quinto punto tenemos la falta de educación política y la memoria histórica. En la colonia, Dot es la hormiga más pequeña que también posee una de las visiones un poco más abiertas que las demás. Su valentía y su disposición
para cuestionar las normas impuestas, inspiradas a las demás hormigas a actuar, mostrando que incluso los más jóvenes y subestimados pueden ser agentes de cambio. De manera paralela, en Colombia, las nuevas generaciones han jugado un papel central en cuestionar la corrupción, la desigualdad y la politiquería, movimientos estudiantiles, colectivos barriales y la participación masiva en protestas como el paro nacional. Esta idea se conecta con las palabras de líderes históricos, como por ejemplo el de Jaime Garzón, quien en su discurso dijo: si los jóvenes no toman las riendas de su propio país, nadie lo hará. Por su parte, George Santayana advertía que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ambas frases subrayan la responsabilidad de la juventud a aprender del pasado y a actuar para transformar la realidad, evitando que los ciclos de injusticia vuelvan a repetirse y la desigualdad se siga perpetuando. De esta forma, la figura de Dot y el papel de los jóvenes colombianos reflejan que la esperanza no se rige a partir de las élites, sino en quienes, libres de la resignación heredada, se atreven a imaginar y construir un futuro distinto. ¿Sí? En Colombia, esta desigualdad se evidencia en el acceso desigual a la educación, a la salud y al empleo, así como en la concentración de la riqueza en manos de pocas élites económicas y políticas. El clientelismo político y la falta de oportunidades reales perpetúan esta situación, generando el ciclo donde las personas aceptan la explotación porque no ven alternativas viables. La metáfora de las hormigas y los saltamontes ilustra perfectamente cómo la desigualdad se normaliza. La población, al estar habituada a recibir solo promesas vacías y dádivas mínimas, termina resignándose a su situación, mientras quienes concentran el poder político mantienen su privilegio y la capacidad de decisiones sin rendir ningún tipo de cuentas. Nosotras no nacimos para servir a los saltamontes. Estas hormigas han logrado grandes cosas. Y año tras año se las han arreglado para cosechar comida para ellas y para ustedes. ¿Cuál es la especie más débil? No tenemos por qué servirles. Ustedes nos necesitan. Somos más fuertes de lo que ustedes creen. Y te consta, ¿no es cierto? Aquí ya me gustaría hablar de un último punto: el entretenimiento como un distractor social. En la colonia, los circenses captan la atención de las hormigas con espectáculos llamativos y acrobacias impresionantes. Aunque parecen una ayuda para enfrentar a los saltamontes, gran parte del tiempo funcionan como una distracción. Mientras las hormigas se enfocan en el show, el problema central persiste. En Colombia, el entretenimiento cumple un papel similar como mecanismo de distracción colectiva. El fútbol, los reinados de belleza, las telenovelas, los reality shows generan emociones pasajeras que desvían la atención de los problemas estructurales como la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades. Estos espectáculos, aunque culturalmente valiosos, terminan funcionando como una herramienta que permite a las élites mantener el status quo, asegurando que la ciudadanía esté ocupada en emociones superficiales en lugar de acciones colectivas que podrían cuestionar el poder de ese grupo social. De esta forma, el análisis de esta dinámica evidencia que, al igual que las hormigas, la sociedad puede quedar atrapada en un ciclo donde la atención se centra en el entretenimiento mientras los problemas reales permanecen sin resolver. Para finalizar, la conclusión que he podido, que yo generar a partir de esta película es que la combinación de estas herramientas permite que las élites más bien mantengan su poder y la concentración económica, mientras el pueblo teme actuar y se distrae con espectáculos. Los mecanismos de opresión permanecen intactos. La película evidencia que el verdadero cambio surge cuando la comunidad reconoce su fuerza colectiva y deja de depender de soluciones externas, recordando que la transformación social requiere superar tanto el miedo como las distracciones que perpetúan la injusticia.